Bueno, mis queridos hermanos, buenas noches a todos ustedes. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Ya estamos llegando casi al final del estudio del Evangelio de Mateo. En esta noche vamos a continuar con el capítulo 27. La semana pasada estuvimos viendo cuando Jesús es crucificado. No terminamos de ver el proceso de la crucifixión, pero sí vimos de que Jesús fue condenado a muerte por el gobierno romano y por los judíos, líderes judíos religiosos que se oponían a él, a su ministerio, ya que él traía ideas diferentes y esto podía causar muchos problemas, según ellos, ¿verdad? Tanto religiosos como políticos. Entonces, al verse ellos amenazados, ellos mismos se sintieron amenazados, aunque Jesús nunca fue una amenaza, al contrario, Jesús era una bendición, pero ellos no lo miraban así. Así que decidieron mejor buscar la manera de deshacerse de él, ¿verdad? De terminar con su vida. Y Jesús, en el capítulo 27, versículo 37, dice que cuando le iban a crucificar, pusieron encima de su cruz, encima de su cabeza, pusieron un escrito, que es la causa de su condena. Y pusieron este título: este es Jesús, el rey de los judíos. En otras palabras, que él estaba siendo crucificado por autonombrarse rey, ¿verdad? Por proclamarse rey, pero ellos lo estaban interpretando en un sentido político. Entonces, dando a entender de que él como un rey se estaba oponiendo y no estaba respetando al emperador romano. Entonces, que él quería desligarse de Roma, del dominio romano, y lo vieron como un revolucionario, ¿verdad? Como un potencial revolucionario, y por eso políticamente fue condenado como un rey. Pero el propósito de Mateo, hermanos, desde que inicia su evangelio, ustedes se recuerdan cuando llegaron, cuando recién Jesús va a nacer, cuando recién va a nacer, llegan los que popularmente se le llaman los Reyes Magos, ¿verdad? Aunque ni eran reyes ni eran magos, ¿verdad? Eran estudiosos de la astrología. Llegan y preguntando que dónde estaba el rey que había nacido. O sea que Jesús, Mateo lo presenta desde su nacimiento como un rey, ¿verdad? El rey prometido, el rey ungido que Dios había escogido para que llegara a traer la liberación al pueblo de Israel, la salvación. Pero no una salvación física política, sino una salvación espiritual, que es mejor porque la salvación espiritual es eterna, es para la eternidad. Entonces Jesús en Mateo lo que está haciendo, perdón, es desde el comienzo de ese evangelio, está presentando que Jesús es el hijo de David, descendiente de David, rey de Israel, que le corresponde el trono, nace como rey, y aunque es perseguido desde su nacimiento y durante su ministerio también no es aceptado, y él muere como rey, con el título de rey, aunque mal interpretado por los romanos y los judíos, pero delante de los ojos de Dios, él es el rey, ¿verdad? Aunque después pues ya cuando el evangelio se empieza a anunciar, pues vamos a entender, o a través del evangelio se entiende de que Jesús es el rey del universo, ¿verdad? Y también este rey pues vence a sus enemigos, es lo que vamos a ver aquí en estos capítulos finales. Jesús como rey vence a sus enemigos, pero sus enemigos son espirituales, es el pecado y la muerte. Entonces vamos a ver eso de que él, después de su muerte, vamos a ver su resurrección, donde él, después que resucita, vemos de que él muestra que él es invencible, que nadie lo puede vencer. Ningún poder de esta tierra lo puede vencer. Ni aún el ejército más poderoso del mundo, en ese entonces que era el Imperio Romano, lo puede dominar, lo puede detener. Ni aún la misma muerte.
ni aún la misma religión mal aplicada, que era la religión de los judíos, lo pueden detener. Él viene totalmente a traer algo nuevo, una nueva creación, un nuevo reino. Entonces, todo esto es lo que Mateo está presentando, de que él nace como rey, muere como rey, resucita como rey venciendo la muerte, ¿verdad? Y en nombre de él representando al ser humano, él es nuestro rey, porque él nos ofrece un reino eterno, ¿verdad? Donde él se va a encargar de que ya no haya muerte, ya no haya dolor, ya no haya ningún problema que tenemos en esta vida. Y él es el rey del universo, y él va a traer el plan original de Dios de vuelta a su origen, donde Dios crea al hombre y a la mujer en un mundo perfecto donde no hay pecado, y Jesús lo va a volver a traer a eso, nos va a volver a traer a eso, ¿verdad? A ese reino de justicia y de paz, de amor, donde no va a haber muerte ni dolor. Entonces, es lo que estamos viendo ahorita. Llegamos al capítulo 27. Entonces, la semana pasada terminamos en el capítulo 27, verso 44, donde vemos que a Jesús lo crucifican y se empiezan a burlar de él, lo empiezan a golpear, lo empiezan a insultar. Versículo 44 terminamos de esta manera. Así también lo insultaban los bandidos que estaban crucificados con él, dice. Vemos que lo insultan los soldados romanos, lo insultan los líderes religiosos, y hasta los bandidos que estaban crucificados con él también lo insultan, ¿verdad? O sea que aquí está incluyendo a todos, ¿verdad? Todos en su contra, todos en contra de él. Y sin embargo, él permanece tranquilo, permanece totalmente en paz, ¿verdad? Y vamos a continuar viendo cómo ese día él va a morir, ¿verdad? Terminamos cuando él está en la cruz, en ese momento de sufrimiento, de dolor. Y ahora vamos a entrar al versículo 45, donde habla de la muerte de Jesús. Y dice el verso 45, desde el mediodía, más o menos las 12 del día, y hasta la media tarde, más o menos las 3 de la tarde, la media tarde, porque la tarde se consideraba del mediodía hasta que se ocultaba el sol, más o menos a las 6. Eran de 12 a 6, eran 6 horas. Media tarde es más o menos las 3 de la tarde, ¿verdad? Desde el mediodía hasta la media tarde, o sea, más o menos las 3. Toda la tierra, dice. Cuando dice toda la tierra se refiere no a todo. Cuando menciona toda la tierra no se refiere a todo el globo terráqueo, sino a la región. Está hablando de esa región. Toda la tierra de esa región, dice. Dice, quedó en oscuridad, quedó en tinieblas. O sea que se hizo como que fuera noche, ¿verdad? Imagínense, de 12 del día hasta las 3 de la tarde, 3 horas de oscuridad. 3 horas de oscuridad. Dice, como a las 3 de la tarde, ya cuando volvió, podríamos decir, la luz, cuando ya se volvió a aclarar, entendemos, ¿verdad? Como a las 3 de la tarde, no sé, aquí no dice si todavía estaba oscuro, todavía estaba, o ya estaba empezando otra vez a estar claro, pero dice como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, lama sabactani. Es una pregunta, ¿verdad? Que en el lenguaje hebreo quiere decir, Dios mío, es lo que lo traducen aquí, ¿verdad? Entre paréntesis, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Bueno, yo quisiera decir también antes de esto, de que en la historia de esa época quedó registrado un eclipse de sol alrededor del año 33 después de Cristo. Aunque muchos piensan de que no están seguros el año en que Jesús murió, porque hay un desajuste en la cuenta de los años.
Unos creen que fue en el 33, otros en el 30, más o menos hay una diferencia de 3 años, pero en el año 33 está registrado en la historia de que hubo un eclipse de sol, ¿verdad? Entonces muchos piensan de que fue en ese es el eclipse o esa oscuridad que quedó como una señal en la muerte de Jesús, ¿verdad? Pero no hay certeza si fue ese eclipse, pero sea como sea, lo que Mateo está mostrando es que la naturaleza misma, la creación misma de Dios, marca una señal de un acontecimiento especial, ¿verdad? Especial, porque esto pues fue algo fuera de lo normal. Pues nunca en la Tierra, o sea, aun cuando hay eclipses, los eclipses a veces no duran tantas horas, ¿verdad? Tal vez dure 1 hora cuando mucho, mientras el sol la Tierra se va moviendo de posición. Pero aquí dice que duró 3 horas, ¿verdad? Algo inusual. Entonces, puede ser esto una señal sobrenatural de lo que estaba pasando, que Dios lo permitió de alguna manera para dejar marcado una señal de que algo especial estaba sucediendo. Y luego dice que él grita, Elí, Elí, lama sabactani, que es el lenguaje hebreo o arameo, no estoy muy seguro de cuál de los dos, pero ambos se hablaban en Israel, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y muchos dicen de que Dios desamparó a Jesús, ¿verdad? Cuando leen esto, porque parece que Jesús está siendo desamparado, ¿verdad? Que Dios le dio la espalda, por decirlo de alguna manera. Pero en realidad Jesús está mencionando un salmo, el Salmo 22, ¿verdad? El Salmo 22 tiene como 30 versículos y no sabemos si Jesús lo dijo todo el Salmo, lo recitó o simplemente dijo el primer versículo, ¿verdad? Porque así empieza el Salmo 22, dando a entender con esto de que Jesús está mencionando parte de las escrituras que hablan de él, de su sufrimiento, ¿verdad? De que estaba cumpliendo lo que le iba a pasar a él. También ese Salmo 22, en el versículo 18, habla de que sus ropas iban a ser iban a echar suertes, a ver quién se quedaba con ellas, ¿verdad? Entre los soldados lo hicieron. Y también se menciona esto en este capítulo. Entonces, estamos viendo de que Mateo lo que está queriendo recalcar o mostrar es de que lo que se habló de Jesús que le iba a pasar se está cumpliendo tal y como estaba escrito, ¿verdad? Entonces, Jesús menciona el Salmo 22, ¿verdad? Y así empieza, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero ese salmo, si usted lo lee al final, es un salmo que habla de un aparente abandono de Dios, pero que al final, si usted lee el salmo, se da cuenta de que al final Dios escucha a aquellos que le claman, que no los abandona, ¿verdad? No los abandona. Entonces, lo que dan a entender esto es de que Jesús, en ese momento que estaba sufriendo, él expresa este salmo, dando a entender de que aunque se sentía desamparado en ese momento, al final Dios no le iba a abandonar en el sepulcro, ¿verdad? Sino que él iba a resucitar, iba a vencer la muerte. Dios iba a estar con él, ¿verdad? Entonces esto es bien importante entenderlo, porque muchos dicen, no, pues Dios abandonó a Jesús, pero en realidad no lo abandonó. Era un proceso de sufrimiento, sí, que empezó en ese momento, pero al resucitarlo, nos damos cuenta de que en realidad no lo abandonó, sino que le volvió a dar vida. Si Jesús no hubiese resucitado, pues hubiésemos dicho, bueno, sí lo abandonó. No le respondió su plegaria, su súplica, pero vemos de que Jesús resucitó, dando a entender de que no fue abandonado, ¿verdad? Sino que era el inicio de un proceso de sufrimiento que él pasó. Sí, si usted lee el Salmo 22, usted va a ver en el versículo 24 del Salmo 22, dice, donde el salmista dice
está haciendo un clamor o está pidiéndole a Dios, pero habla con esperanza de que él no va a quedar, no va a quedar abandonado ni defraudado, sino que al final él tiene la esperanza de que va a ser rescatado, que va a ser liberado, que va a ser ayudado por Dios. Y así pasó, ¿verdad? Entonces estamos viendo esto. En este momento, hermanos, Mateo va a pasar al versículo 47, pero antes de pasar al versículo 47, déjenme decirles de que los evangelios registran 7 frases que Jesús dijo en la cruz, ¿verdad? Mateo nada más registra, creo, 2, ¿verdad? Sí, Mateo nada más registra, creo que nada más registra esta, ¿verdad? De Mateo 27, 46. Pero los otros evangelios registran otras cosas que Jesús dijo cuando estaba en la cruz. Por ejemplo, Lucas registra que Jesús dijo cuando lo estaban crucificando y lo estaban insultando y golpeando en la cruz, que Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Esta es una frase, podríamos decir, célebre de Jesús, que él dijo en la cruz. Y esto se encuentra en Lucas 22, 34. Entonces vemos que no solo Mateo nada más se limita a decir una de las frases, pero Lucas habla de otras frases y también Juan, ¿verdad? El Evangelio de Juan. También en Lucas vemos de que hay una plática entre los que estaban al lado de Jesús, que estaban siendo crucificados. Uno, pues se dice que eran unos ladrones, eran unos criminales o qué sé yo, no especifica qué delito habían hecho, pero si estaban siendo crucificados era porque habían hecho algo grave, algo fuerte, ¿verdad? Y entonces lo estaban crucificando, y muchos de nosotros conocemos la plática que Jesús tiene con estos dos personas que están siendo crucificados. La Biblia les llama 2 malhechores, ¿verdad? Donde uno lo insulta, lo injuria, le dice que si es Cristo, que se baje de la cruz y que lo salve. Y el otro, pues, es un poco más mesurado. El otro le reclama a aquel hombre que estaba injuriando a Jesús y le dice que Jesús no había hecho nada malo y que ellos sí habían hecho algo malo y por ello ellos merecían el castigo que estaban recibiendo, pero que Jesús no. Entonces es aquel hombre que le dice a Jesús que se acordara de él cuando viniera en su reino, dando a entender de que este hombre al final lo reconoce como rey, porque le dice: cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Y Jesús esa noche, ese mismo momento, le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, le dice, ¿verdad? En Lucas capítulo 23, verso 43. Esa es otra frase que quedó ahí escrita en los evangelios, una frase importante que Jesús dijo en la cruz, mientras él estaba en esa agonía y en ese momento tan difícil. También hay otra frase, ¿verdad?, que Jesús dijo cuando vio a su madre ahí al pie de la cruz llorando, estando ahí con el apóstol Juan, ¿verdad?, que era el más joven de los discípulos. Jesús le dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo, le dijo por Juan, como diciendo él se va a hacer cargo de ti mientras yo no esté, ¿verdad? O algo así. Y a Juan le dijo: he ahí tu madre, ¿verdad? He ahí tu madre, o sea, encárgate, como dándole a entender, ahí está una responsabilidad que te dejo de que cuides a mi madre. Entonces, eso se encuentra en Juan capítulo 19, versículo 26 al 27. Luego, también Juan registra otra cosa que Jesús dijo, que él dijo: tengo sed, ¿verdad? Tengo sed. Juan 19, 28. Y dice que le ofrecieron a Jesús vinagre, ¿verdad? Vinagre, pero no es un vinagre de cocinar, ¿verdad?, como que nosotros conocemos, sino era un vino bastante fuerte, y de esos que no era una bebida fina, ¿verdad?
o no era un vino así destilado, así de buen sabor, sino era un vino muy fuerte y muy amargo, ¿verdad? Que se le daba a las personas que estaban sufriendo, como para que se emborracharan y no sintieran tanto el dolor, ¿verdad? Entonces era como un anestésico, ¿verdad? Pero cuando Jesús dijo que tenía sed, le ofrecieron eso. Entonces estamos viendo que Jesús ya dijo también, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso se encuentra aquí en Mateo que estamos estudiando y también en Marcos capítulo 15, verso 34. Bueno, cuando Jesús ya estaba a punto de terminar, de dar el último aliento, ¿verdad? Juan registra que Jesús dijo, consumado es. La palabra consumado habla de una consumación, algo que se ha realizado, que se ha cumplido, que se ha completado, que se ha terminado, ¿verdad? O sea que el plan de pagar por el pecado de la humanidad, Jesús ya había cumplido con esa parte y él dijo consumado es o terminado está. Eso quiere decir también he cumplido con lo que me pediste, como con la voluntad tuya de dar mi vida, ya cumplí. O sea, hasta este momento aquí termino. Eso quiere decir consumado es. Juan 19:30, ahí está registrado. Y ya en las últimas palabras que Jesús dijo antes de morir, también la registra Lucas, donde Jesús dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. Sí, estamos viendo esto porque las palabras que Jesús dijo en la cruz, pues Mateo no las registra todas, ¿verdad? Pero los otros evangelios nos ayudan a darnos cuenta de lo que estaba pasando en esos momentos, ¿verdad? En esos momentos antes de que él muera. Quizás cuando estaba oscuro, antes de que se oscurezca, en fin. Porque se cree que a Jesús lo crucifican a las 9 de la mañana, ¿verdad? Entonces estuvo ahí de las 9 hasta las 3 de la tarde, más o menos 6 horas colgado, ¿verdad? Sufriendo los dolores de esta crucifixión. Y vemos las palabras que dijo, ¿verdad? Y entonces estamos haciendo este recuento para que veamos que todo lo que estaba pasando, Jesús en medio de su sufrimiento, en medio de su dolor, todavía él está pidiendo perdón por aquellos que lo están lastimando. Le está ofreciendo salvación a aquel que está a su lado, colgado en la cruz también. También está preocupado porque su madre no se quede desamparada. Le está diciendo a Juan que se encargue de su mamá, de María, que la cuide, que la proteja. Y en esos momentos tan difíciles, tan duros para ella, de estar viendo que están matando a su hijo. Y luego también menciona que tiene sed, ¿verdad? Dando a entender que estaba con una necesidad fuerte, ¿verdad? Intensa tenía una sed muy fuerte. Luego él está totalmente consciente, Jesús, consciente de lo que está pasando. Y él todavía se dirige a Dios Padre y le dice que él ha cumplido, que está consumada su obra. Consumado es, dice, consumado está mi trabajo de salvación, mi trabajo de mantenerme sin pecado, mantenerme fiel a ti, ¿verdad? Fiel al plan de salvación. Y aquí he entregado mi vida hasta el último momento. Entonces él está totalmente consciente y sabe lo que está haciendo, lo que está pasando y lo que está logrando con eso. Por eso él dice consumado es, cumplido está, terminado está, he completado el trabajo. Eso quiere decir consumado es. Y luego, pues la última palabra es de donde dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Verdad? Estamos viendo todo esto, que Jesús está totalmente lúcido, claro en su mente,
aunque está sufriendo grandes dolores, está agonizando de una manera muy dura. Él está totalmente consciente de lo que está pasando, está consciente de poder pedir perdón, su corazón está sano en el sentido de que no está lleno de odio, ni de venganza, ni de rencor. Está preocupado por su madre, está ofreciéndole salvación a aquel otro. En fin, estamos viendo de que aún en los momentos difíciles, Jesús está en control, está en control de todo, ¿verdad? Entonces, es bien importante esto, ¿verdad? Que nosotros veamos de que Jesús nunca perdió el conocimiento, nunca perdió la razón, ni lo que estaba pasando lo hizo cambiar su carácter santo, bondadoso, de amor, ¿verdad? Entonces, es bien importante mencionarlo porque es parte de lo que es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Para que podamos entender su grandeza, podamos entender la magnitud de su persona, ¿verdad? Como hombre, todo lo que sufrió y todo lo que pudo lograr. Bueno, entonces pasamos al versículo 47, vamos a retomar Mateo 27, 47. Jesús dice, ¿verdad? En ese versículo, Elí, Elí, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aunque ya explicamos de que en realidad es el Salmo, no está hablando de que, sí comienza con esa pregunta, pero es una pregunta transitoria, porque al final no termina con desamparo, sino termina con esperanza. El Salmo es un Salmo de esperanza, ¿verdad? Entonces, luego dice el verso 47, cuando lo oyeron algunos de los que estaban allí, dijeron, está llamando a Elías, porque pues se parece el nombre, ¿verdad? Elí, Elí, con Elías. Dice que tal vez la gente pues no escuchó muy bien lo que Jesús estaba diciendo y ellos tal vez entendieron que estaba llamando a Elías. Elías es un profeta que vivió como unos 700 años antes de Cristo, ¿verdad? Entonces, este profeta Elías, lo que pasó es que la historia dice que este era un profeta poderoso, que unos carros de fuego vinieron y se lo llevaron, ¿verdad? Así está escrito en el segundo libro de Reyes, ¿verdad? Entonces, había una creencia popular, ¿verdad? Entre el pueblo de Israel, de que este Elías, pues, nunca murió, ¿verdad? Esa es la idea que ellos tenían. Como se fue en un carro de fuego, pues decían, Dios se lo llevó tal vez al cielo, o no sabemos dónde, ¿verdad? Pero el caso es que ellos pensaban de que este Elías, Dios se lo había llevado a algún lugar y que algún día iba a volver, que Elías nunca murió, porque no tuvo una muerte común como todos los seres humanos. Entonces, esa era una idea que tenían los judíos, de que Elías un día iba a volver a ayudar a liberar al pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, tal vez ellos pensaban eso, ¿verdad? Se dice también que en el pueblo de Israel, cuando celebran la Pascua, en cada familia hay una silla vacía y dicen, es para Elías, ¿verdad? Ellos así pensaban, ¿verdad? Por si esta Pascua regresa Elías, es bienvenido en esta casa, ¿verdad? Como dando a entender de que tenían la esperanza de que un día iba a volver el profeta Elías, que fue un gran profeta, ¿verdad? Que hizo muchos milagros. Entonces, los judíos así pensaban y así creían, ¿verdad? Era su creencia, podríamos decir, popular, ¿verdad? De que tenían algunas creencias así medias extrañas, ¿verdad? Pero así es en todos los pueblos, ¿verdad? En todos los pueblos hay creencias populares, ¿verdad? Que la gente maneja. Entonces, por eso dice que creyeron que estaba llamando a Elías, que Elías viniera a ayudarlo. Pero en realidad, no, Jesús estaba mencionando el Salmo. Elí, Elí. ¿Qué quiere decir Dios mío, en ese lenguaje de ellos? Verso 48.
Al instante uno de ellos corrió en busca de una esponja. La empapó de vinagre. Ya explicamos que era un tipo de vino fuerte, amargoso, ¿verdad? Que servía como narcótico, como para que la gente le adormeciera un poco el cuerpo, para que no sintiera tanto dolor. Entonces dice que fue en busca de una esponja, la empapó de vinagre, la puso en una caña y se la ofreció a Jesús para que bebiera, ¿verdad? Otro evangelio, los otros evangelios dicen que no la quiso, ¿verdad? Porque en realidad Jesús no quería tomar nada que afectara su conciencia, ¿verdad? Su estado de estar consciente de todo lo que estaba pasando. Así que vemos de que Jesús rechaza eso, ¿verdad? Verso 49. Los demás decían, déjenlo, a ver si viene Elías a salvarlo. Claro que ellos lo están haciendo en forma de burla, ¿verdad? Porque en realidad Jesús nunca llamó a Elías, sino que ellos escucharon mal lo que estaba diciendo. Porque se parece Elí a Elías, ¿verdad? Entonces, versículo 50, entonces Jesús volvió a gritar con fuerza, dice, y entregó su espíritu. Aquí Mateo no registra las últimas palabras que registra Lucas, porque Lucas sí dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Mateo nada más dice que él gritó y entregó el espíritu. Cuando dice entregó su espíritu, quiere decir que exhaló su último aliento. O sea, sacó el último aire que le quedaba en sus pulmones. Eso quiere decir. Entregó su espíritu, dice. Entonces, pues ahí fue su último, como decimos, lenguaje popular, su último suspiro, ¿verdad? O sea, que su último aliento que despidió. Versículo 51. Mateo está más interesado en explicar cosas que pasaron con la muerte de Jesús, cosas que tienen que ver con la religión. Versículo 51. En ese momento, dice, en el momento que Jesús muere, claro que en ese momento Mateo no estaba ahí, pero seguramente se enteró, ¿verdad? En ese momento la cortina del santuario, del templo, se rasgó en dos o se partió en dos. Vamos a explicar qué es esto. En el templo, hermanos, había tres áreas. El área donde estaba la gente, el área que es el atrio, ¿verdad? El corredor o la plaza, por decirlo así. Es una explanada donde estaba la gente, hombres y mujeres y todo. Luego había otra área donde estaban los sacerdotes, que es el lugar santo. Pero había una cortina que le llamaban el velo, que era hecho de piel de cabras y de piel de toro, por decir, de becerro, ¿verdad? Era grueso, ¿verdad? Y eso dividía el lugar santo del lugar santísimo. El lugar santísimo era donde estaba la presencia de Dios. Y ahí nada más podía entrar un sacerdote una vez al año, el día del perdón, el día de la expiación. El sumo sacerdote nada más podía entrar y una vez al año para pedir el perdón de todo el pueblo por todo ese año. Pero esa cortina era impasable, o sea que ni un ser humano podía entrar, ni aún los sacerdotes, solo el sumo sacerdote y una vez al año. Pero aquí Mateo se encarga de decir que cuando Jesús muere en la cruz y da su último aliento, en ese momento la cortina del santuario que dividía el lugar santo del lugar santísimo, donde está la presencia de Dios, se rasgó en dos, se partió. Imagínense, como diciendo, ya no hay división, ya no hay separación. Eso quiere decir, teológicamente o espiritualmente. Ya Dios no está guardado, ya no está exclusivo solo para que el sumo sacerdote, ya se abrió el camino para entrar hasta la presencia de Dios. Es lo que está queriendo decir Mateo.
Y luego dice, se rasgó en dos, y luego dice, de arriba a abajo. Si un hombre quería romper, en primer lugar, esa cortina estaba tan gruesa, porque era de piel, que un hombre no la podía romper. Estaba muy gruesa, muy fuerte el material. Y si la rompía el hombre, le iba a romper de abajo hacia arriba, ¿verdad? Pero aquí Mateo dice que se rompió de arriba, se empezó a romper desde arriba hasta abajo, dando a entender de que es Dios o algún ángel que Dios mandó, no sé, no dice, pero se abrió la cortina, dando a entender que el lugar para llegar a Dios ya estaba abierto. Y nosotros podemos ver eso hay un pasaje que me gustaría que leamos en Hebreos capítulo 10, porque el escritor de Hebreo lo explica, para que entendamos qué quiere decir eso, que se rompió el velo, que se rasgó. Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 22. Esa parte está bien importante porque vamos a entender por qué se rompió el velo. No fue una casualidad que se rompió ese momento, sino que como Cristo ya había pagado por los pecados, ya el camino al lugar santísimo quedó abierto. Entonces vamos a ver qué dice aquí Hebreos 10, 19. Aquí el escritor de Hebreos lo explica, dice así. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, o sea, su sacrificio, la sangre que él derramó en la cruz, tenemos plena libertad para entrar al lugar santísimo. El lugar santísimo es donde estaba el arca, la presencia de Dios, donde estaba Dios mismo, ¿verdad? Dice que ahora tenemos plena libertad para entrar al lugar santísimo. O sea, la cortina ya no está, ya se rompió, ya no hay división, eso quiere decir. Y luego dice, verso 20, por el camino nuevo y vivo, ya no es una cortina de un animal muerto, sino es un camino nuevo y vivo que él, Cristo, nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. O sea que esa cortina representaba el cuerpo de Jesús, que al ser lastimado, al ser rasgado, iba a permitir que la entrada al lugar santísimo, o sea, la presencia de Dios. Y tenemos además, dice, un gran sacerdote, ya no es un sacerdote humano, como los sacerdotes que estaban ahí, al frente de la familia de Dios. Verso 22. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, o sea, la creencia de que el lugar está abierto gracias a Jesús, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados de agua pura, dice. O sea, que el sacerdote cuando entraba se tenía que bañar, ¿verdad? Tenía que estar limpio. Es lo que está queriendo decir, que en Cristo ya estamos limpios, ¿verdad? Mantengamos firme la esperanza que profesemos, porque fiel es el que hizo la promesa. Bueno, lo que quería que leyéramos aquí es esto, ¿verdad? De que el velo se rompió, ¿verdad? Se rasgó, quedó una abertura ahí. Entonces quedó expuesto todo. Y ahora ya no había un impedimento para que se pudiera llegar a la presencia de Dios. El pecado impedía la entrada a la presencia de Dios. Pero Jesús, al pagar el pecado de todos nosotros, la entrada está abierta, ¿verdad? Están las puertas como abiertas, donde Dios nos da la bienvenida a través del sacrificio de Cristo Jesús, desde luego, ¿verdad? Entonces, eso es lo que Mateo quiere marcar, ¿verdad? Que los judíos, para que los judíos entiendan el valor que tenía la muerte de Cristo. Y luego dice el versículo, regresando a Mateo 27, 51, dice, en ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Luego dice, la tierra tembló. Segunda cosa que pasa. La primera fue que el velo del templo se rompió, ¿verdad? Luego dice que
la tierra tembló, se partieron las rocas, dice, se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron, dice. Fíjense. O sea que empieza unas manifestaciones de poder, ¿verdad? Es lo que está queriendo decir aquí. Del poder donde la presencia de Dios y lo que Jesús está haciendo, inmediatamente están viendo los resultados de que esto que está pasando es algo real, algo fuerte, ¿verdad? Y luego dice el verso 53, salieron de los sepulcros personas que habían muerto, imagínense. Y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos, ¿verdad? En otras palabras, lo que está queriendo decir esto es de que la muerte de Jesús trae nueva vida, ¿verdad? Nueva vida, ¿verdad? Y aunque estas personas resucitaron, pues desde luego que volvieron a morir, pero fueron señales fuertes, poderosas, de que lo que Jesús había logrado era algo grandioso, algo trascendental, ¿verdad? Versículo, aquí lo que está narrando Mateo es que esto pasó desde luego después que Jesús resucitó, porque no está pasando en ese momento de la crucifixión, sino que por eso dice el verso 53, salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Eso ya se dieron cuenta después de la resurrección de Jesús. Verso 54. Lo que Mateo está tratando de decir es de que Jesús es el rey y todo lo que él hace es poderoso y es significativo, es trascendental, y él está marcando un nuevo comienzo, algo diferente totalmente a lo que estaban acostumbrados hasta ese momento. 54. Cuando el centurión es un jefe de 100 soldados, por eso se llama centurión. Tiene al mando 100 soldados. Y este era el centurión, era podríamos decir que era como un capitán romano, ¿verdad? De 100 soldados. De ahí viene la palabra centurión, de centuria, que es 100. Un centurión y los que con él estaban custodiando a Jesús, o sea, allá en el Gólgota, ahí donde estaba el crucificado Jesús, al ver todo esto, dice, que tembló y que las rocas empezaron a partir y se abrieron los sepulcros. Eso, pues, no creo que ellos lo vieron porque estaba en otro lugar, ¿verdad? Entonces, el asunto, que todo esto que está sucediendo, dice, cuando el centurión y los que con él estaban custodiando a Jesús vieron el terremoto y todo lo que había sucedido, quedaron aterrados, dice. Imagínense. Si solo con el terremoto uno se asusta, imagínense todo lo demás. Y exclamaron. Esto es bien importante para Mateo. Exclamaron verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Mateo lo que está queriendo decir, hermanos, o recalcar en esto, es de que Jesús es el Hijo de Dios. Acuérdense que en Mateo, hermanos, hay cuatro veces se menciona que Jesús es el Hijo de Dios. Primero, cuando Jesús se bautizó, se dice que se oyó una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado. Primera vez. Y lo escuchó Juan, lo escucharon los apóstoles, ¿verdad? O los que estaban ahí lo escucharon. Hay una evidencia. Esta es la primera evidencia. La segunda es cuando cuando Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y dijeron, pues unos dicen que eres Elías, que volvió, otros que eres Jeremías, o otros los profetas, etcétera. Y Pedro dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Segunda declaración en Mateo, y Jesús mismo dice, esto no te lo reveló ningún ser humano, no te lo reveló carne y sangre, dando a entender ningún ser humano, sino mi Padre que está en los cielos. Es una revelación. Segunda vez que Jesús es mencionado como el Hijo de Dios.
Luego dice que Jesús se sube a un monte con los 3 apóstoles más cercanos, Pedro, Jacobo y Juan, y dice que ahí se transfigura, o sea, empieza a brillar con mucha luz, con una luz muy intensa. Dice que sus vestidos se volvieron blanquísimos y brillaban de una manera como si estuvieran viendo el sol, dice. Entonces también ahí se oye otra voz que dice, este es mi hijo amado. Y se parece a Moisés y Elías, se aparecen ahí. Pero Jesús dice, este es mi hijo amado, a él oíd. Como diciendo, y ya no es la última palabra mía, no la tiene ni Moisés ni Elías. La última palabra ahora la tiene mi hijo, Jesús. Y ahorita, todos estos que habían hablado de Jesús, que habían dado testimonio, ninguno de ellos era gentil, ¿verdad? Primero fue Dios y luego fue Dios y luego fue Pedro. Pero aquí lo que está diciendo es un romano. Un romano está diciendo, y los romanos soldados que estaban ahí dijeron, este verdaderamente es el Hijo de Dios. Y esto es lo que es más impactante, ¿verdad? Para un judío, que un romano, una persona que no conoce nada de Dios, diga, este es el Hijo de Dios, hablando de Jesús, ¿verdad? Es como darles una cachetada a un judío que está esperando a Jesús, al Hijo de Dios, al Mesías. Vino el Mesías y no lo reconocieron y lo mataron, ¿verdad? Y un romano que no tiene nada que ver con ellos, declara que es el Hijo de Dios. Entonces, esto es bien importante porque Mateo lo que quiere resaltar es de que dice, es como el colmo, dice. Ustedes que eran judíos lo mataron y uno que no es judío lo reconoce, dice, como diciendo, ¿qué ridiculez es esto, verdad? Y ustedes que lo debieron haber reconocido no lo hicieron. Y aquel que ni siquiera es judío dice que es el Hijo de Dios, verdaderamente. Entonces, eso es lo que Mateo está tratando de enfatizar en su evangelio, para que los judíos cuando lean su evangelio abran los ojos y se den cuenta que Jesús realmente era el Hijo de Dios esperado. Entonces, estamos viendo todo esto, ¿verdad? Entonces, terminamos donde dice que el centurión dijo verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Verso 55. Estaban allí mirando de lejos muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea. Galilea estaba lejos, estaban ahí en Jerusalén y Galilea estaba como, podríamos decir que como unos, ¿qué será? Unas 50 millas de Jerusalén. Pero aún así habían ido con Jesús a la fiesta de la Pascua. Y ahí estaban con él y pasó todo esto. Pero dice, ahí estaban mirando de lejos muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle, dice. Fíjense. Estas mujeres se habían puesto a las órdenes de Jesús. Pues yo me imagino para hacerle la comida o ayudarles en lo que fuera necesario. Eran mujeres que creían en Jesús y le estaban ayudando, estaban sirviendo. Verso 56. Entre ellas se encontraban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José. Y luego dice, y la madre de los hijos de Zebedeo. Los hijos de Zebedeo es Jacobo y Juan. Esas 3 mujeres eran bien cercanas a Jesús, ¿verdad? Así que estas mujeres también fueron testigos de la muerte de Jesús. Y en el siguiente capítulo vamos a ver de que ellas también son testigos de la resurrección de Jesús, ¿verdad? O sea, dando a entender de que no fueron pocas las personas que vieron la muerte de Jesús y también hubieron testigos visuales y oculares y auditivos de todo, ¿verdad? Que vieron realmente a un Jesús resucitado. O sea, para que no quede lugar a dudas, hubieron hombres y hubieron mujeres, ¿verdad? Seres humanos que se dieron cuenta de la muerte y de la resurrección de Jesús. Entonces, hasta aquí estamos bien, ¿verdad? Vamos bien. Luego vamos a entrar a esa parte donde habla de la sepultura de Jesús.
Bueno, Jesús ya murió, está en la cruz. Y luego dice el versículo 57, vamos a entrar a esa parte, del versículo 57 al 66. Al atardecer, dice. Se cree que cuando ya se iba a ocultar el sol, tal vez iban a ser como las 5 de la tarde, no qué sé yo, no dice exactamente. Llegó un hombre rico de Arimatea llamado José. Ese se le conoce como José de Arimatea y era miembro también del grupo de los dirigentes del grupo que dirigía la religión en Israel, el grupo que se llamaba el Sanedrín. Eran 70 miembros que tomaban las decisiones religiosas. Este hombre llamaba José. También había otro que se llamaba Nicodemo. Se cree que esos eran los dos principales fariseos, que eran fariseos que creyeron en Jesús. Claro que dejaron de ser fariseos, pero eran fariseos y conocieron a Jesús y se convirtieron. Y luego dice el versículo, dice José de Arimatea llamado José, que también se había convertido en discípulo de Jesús. Cuando dice que también, es porque también Nicodemo, que era también uno de ellos, se convirtió en discípulo de Jesús. Y dice que este hombre rico se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato es el gobernador. Y Pilato ordenó que se lo dieran. O sea, para darle sepultura. José tomó el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo de su propiedad que había cavado en la roca. O sea, antiguamente muchos en rocas habían como cuevas y las ampliaban y luego las usaban como lugar para poner a sus muertos, ¿verdad? Eran como cuevas. Entonces dice que este hombre tenía un sepulcro que había cavado o había ampliado en la roca. Luego dice, hizo rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro y se fue. O sea, dejó allá a Jesús ya en ese lugar. O sea, no lo dejó colgado en la cruz. Y imagínense ahí su madre, sus hermanos ahí, los discípulos, los que estaban ahí, pues hacía a buenas a primeras que iban a hacer, no tenían preparado ningún sepulcro para Jesús. Pero este hombre se adelantó y vio la necesidad y actuó, ¿verdad? Actuó en bien de Jesús. Dice, allí estaban sentadas frente al sepulcro, dice, María Magdalena y la otra María, ¿verdad? O sea que ellas se quedaron ahí enfrente como diciendo, bueno, pues hasta aquí terminó Jesús y como con una incertidumbre, ahora qué vamos a hacer, ahora qué va a pasar, ¿verdad? Así que ahí terminaron ellas esa noche, esa tarde. Ahí estaban enfrente del sepulcro viendo todo, siendo testigas oculares de todo lo que está pasando. O sea que esto no se hizo a escondidas, no se hizo de una manera que nadie se dio cuenta, sino precisamente Mateo está diciendo, estaban estas mujeres, este hombre fue y pidió ese cuerpo. O sea, dan a entender, usando nombres reales de personas reales, para dar a entender que fue un hecho real, ¿verdad? Que no es un cuento, que no es una fantasía, ni es un invento, ¿verdad? Por eso está usando nombres reales, ¿verdad? Versículo 62. Al día siguiente, después del día de la preparación, al día siguiente, pues se supone que era el sábado, porque la palabra preparación, día de la preparación, así se le nombra al viernes. El viernes es el día que se prepara todo antes de un sábado o antes de un día de fiesta, ¿no? Y en este caso, dice que al día siguiente, después del día de la preparación, que se cree que era un sábado, los jefes de los sacerdotes y los fariseos se presentaron ante Pilatos. Señor, le dijeron, nosotros recordamos que mientras ese engañador aún vivía, dijo, a los 3 días resucitaré. O sea que los fariseos
los sacerdotes y los fariseos estaban preocupados porque dice, este hombre dijo que iba a resucitar el tercer día. Así que no queremos tomar ninguna, que nos caiga ninguna sorpresa de que va a resucitar y que nosotros no fuimos precavidos en eso. Entonces dice el verso 64, por eso ordene usted que se selle el sepulcro hasta el tercer día. Cuando dice que se selle, es que se le ponían unas cuerdas, ¿verdad? Donde luego se les ponía como cera, donde estaba prohibido que alguien entrara al sepulcro. Era como un sello, ¿verdad? Para que el que quisiera entrar tenía que pedir permiso. O sea, era como una seguridad que le ponían ahí. Entonces, por eso está diciendo, están pidiendo que se selle el sepulcro hasta el tercer día. Dice, no sea que vengan sus discípulos, se roben el cuerpo y le digan al pueblo que ha resucitado. Este último engaño será peor que el primero. O sea, el primer engaño fue que él era el Mesías. Entonces dice, y si resucita, pues la cosa va a estar peor, dice, porque la gente va a creer que en realidad era el Mesías, pero ellos están en su idea de que Jesús era un engañador, ¿verdad? Alguien que era un falso Mesías. Entonces dice, verso 65, llévense una guardia de soldados. Se cree que una guardia de soldados eran 16 soldados, más o menos. O 20, no sabemos cuántos, pero más o menos. Pongámosle 16. Dice, les ordenó Pilato, o sea, cuenten con 16 soldados, una guardia, y vayan a asegurar el sepulcro lo mejor que puedan. O sea, no queremos aquí sorpresas, no queremos que esto vaya a causar más alboroto, queremos que aquí termine este asunto y ya, ¿verdad? Así que ellos fueron, cerraron el sepulcro con una piedra y lo sellaron, le pusieron sellos, ¿verdad? Para que nadie pudiera, sin autorización, quitarlos y abrir el sepulcro. Dice, lo sellaron y dejaron puesta la guardia. O sea, dejaron a los soldados ahí a hacer guardia, ¿verdad? Y hasta ahí está el sepulcro ya sellado y ya Jesús adentro, totalmente muerto, físicamente hablando, totalmente inconsciente, esperando que el tiempo para la resurrección. Pero mientras tanto, pues aquellos líderes religiosos se aseguraron de que nadie fuera a sacar el cuerpo para que luego dijeran de que había resucitado y al no haber cuerpo, pues no iba a haber evidencia de que sí estaba muerto. Así que ellos se prepararon para esto. Bueno, ya llevamos una hora hablando de este tema, ¿verdad? Y el último capítulo que queda es el capítulo 28. Y ese capítulo, pues, lo queremos dejar para la próxima clase para terminar con la historia de la crucifixión y la resurrección de Jesús. Pero todo esto que está pasando, ¿verdad? Lo estamos viendo de que fue algo que sucedió. Hubieron testigos reales, personas que en realidad sí se dan sus nombres. Se da el nombre del gobernador, se da el nombre del hombre que fue a bajar el cuerpo de Jesús, se da el nombre de las mujeres que estaban ahí. Los otros evangelios también dan nombres, dan nombre de lugares, nombre de personas, todo para fechas, dan los días que estaba pasando todo, para que quede bien establecido, ¿verdad? De que esto fue un hecho real, fue un hecho histórico, que no es un cuento inventado, que no es una situación nada más de que Jesús es un mito, ¿verdad? De que una historia, una fantasía. No, todo esto fueron hechos reales, ¿verdad? Con personajes reales, ¿verdad? Y está registrado, ¿verdad? Está registrado de que los gobernadores de esa época existieron,
de que estos lugares fueron reales, existieron. Entonces todo esto era para que Mateo pudiera dar autenticidad, ¿verdad? Autenticidad a lo que estaba diciendo. Yo no le estoy contando un evangelio inventado, algo que no pasó y que es un cuento que alguien inventó, una fábula, algo irreal, ¿verdad? Una fantasía. No, nada de eso. Entonces Mateo lo que está queriendo dejar sentado es de que todo lo que le pasó a Jesús fue real, ¿verdad? Fue real, y toda la historia que él está contando ese evangelio, podemos estar seguros de que él fue un testigo visual, porque él era uno de los discípulos. Él fue un testigo ocular, visual, auditivo, y vio los hechos, lo que estaba pasando. Él estuvo ahí cuando arrestaron a Jesús, él estuvo ahí cuando crucificaron a Jesús, ¿verdad? Y él está escribiendo todo lo que pasó. Y aún cosas que después sucedieron, él las apunta ahí, que pasó esto por tal cosa. Y lo que Mateo está enfatizando es de que el Jesús en el cual él creyó, que él predicó, que él anunció en su evangelio, es un Cristo real, es un Cristo verdadero, es un Cristo que venció la muerte, venció el pecado, venció la maldad, y que finalmente venció la muerte, y que él ha prometido volver, y que él les dio órdenes a ellos que fueran y predicaran el evangelio para que todo aquel que creyera pues fuera salvo, ¿verdad? Tuviera la salvación eterna, ¿verdad? Y ese es el propósito. Hasta el día de hoy, pues muchos judíos niegan a Jesús, ¿verdad? Niegan a Jesús. La gran mayoría de ellos pues no cree que el Jesús que creemos los cristianos era el Jesús verdadero, porque pues no hizo ninguna reformas políticas, ¿verdad? Militares. Y entonces, en realidad no los defendió. Pero y ellos siguen esperando, siguen esperando a un Cristo, a un Mesías, que un día va a volver, ¿verdad? Ahorita, hermanos, ahorita en Israel, no sé si ustedes ven las noticias, ahorita en Israel hay un movimiento donde muchos judíos de esos que se visten de negro, se llaman judíos ortodoxos. Ellos son los que más creen en la segunda venida, o para ellos es la primera venida, ¿verdad? La venida del Mesías. Y ellos han nombrado ahorita tienen un líder político, ahorita no recuerdo el nombre, pero ustedes ven las noticias de lo que pasa en Israel, está pasando ahorita en Israel. Ahorita hay un hombre muy estudiado entre ellos, es un hombre que sabe mucho de la Biblia, del Antiguo Testamento, pero él se está como queriendo postular, ¿verdad? Como que él va a ser el nuevo líder espiritual del pueblo de Israel, ¿verdad? Y entonces ahorita lo están anunciando como el posible nuevo Mesías, ¿verdad? Desde luego que no es Cristo, ¿verdad? Sino que es un judío que está tratando de ser un líder político ahorita y religioso, y está en ese movimiento ahorita, ¿verdad? Pero en realidad sabemos de que todo eso, pues no, Jesús mismo dijo que se iban a levantar falsos cristos y que iban a engañar a muchos, dice, ¿verdad? Entonces hay que tener la confianza de que el Cristo en el cual creemos es el Cristo verdadero, y que Él estará cumpliendo sus promesas, ¿verdad? Entonces no sé si ustedes quieren agregar algo de lo que hemos estudiado en esta noche sino para pues terminar la próxima clase con el capítulo 28 y ya concluir nuestro estudio del Evangelio de Mateo, ¿verdad? ¿Algo que les llamó la atención a ustedes en esta clase? ¿Algo que ustedes ven que es importante? A mí lo que me llamó más la atención es cuando él dice que el velo del templo se rompió, se rasgó. Entonces, porque ahí les da lugar
a que el ser humano pueda entrar a la presencia de Dios gracias a la sangre de Cristo, ¿verdad? El sacrificio de Cristo. Entonces se terminaron los sacrificios, se terminó el templo, se terminaron los sacerdotes, se terminó todo lo que se hacía antes, porque Cristo vino a traer lo definitivo y lo eterno, ¿verdad? Para que nosotros pudiéramos tener una fe segura y tener una esperanza segura en Él. Bueno, si no hay nadie que quiera comentar algo que le haya llamado la atención. ¿Nadie quiere decir nada de la clase? ¿Qué piensan? ¿Ya se durmieron? Bueno, pues si nadie quiere decir nada, pues espero que ustedes hayan entendido todo lo que estaba pasando, porque es bien importante en la historia del cristianismo, ¿verdad? Que nosotros creemos en un Cristo real, en un Cristo que venció la muerte, que venció el pecado, que es un rey que ahora es rey del universo, ¿verdad? No solamente es ese rey de Israel, ¿verdad? Sino que él es rey de todo el universo, de todo el mundo, ¿verdad? De toda la creación. Y que lo que él nos promete es una vida eterna, ¿verdad? Y lo estamos esperando para que él concluya con el plan de Dios. Y la palabra de Dios, pues, es bien clara, donde lo que él promete es que aquellos que hayan muerto, cuando él vuelva, serán resucitados. Y los que estemos vivos, dice, si es que estamos vivos, seremos transformados y estaremos con él para siempre, dice el apóstol Pablo allá en Corintios, ¿verdad? Entonces, nuestra esperanza es de vida eterna, ¿verdad? Y nosotros tenemos la plena seguridad de que tenemos una relación cercana con Dios gracias al sacrificio de Cristo Jesús. Que no tenemos que temerle, de tenerle miedo de que Él nos vaya a destruir, que nos vaya a castigar, porque nuestros pecados han sido perdonados. Tenemos la plena confianza de que Él es nuestro Dios, nuestro protector, y no lo esperamos con miedo, sino lo esperamos con gozo, con alegría, porque nos va a traer una mejor vida que esta, ¿verdad? Una mejor vida que esta. Bueno, mis queridos hermanos, si no tienen nada que comentar, vamos a terminar la clase de hoy. Y la próxima clase, pues los espero para concluir ya con el capítulo 28, que es de su resurrección, y donde él también manda a sus discípulos a llevar el evangelio, ¿verdad? A llevar el evangelio para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Ese es el propósito. Bueno, mis queridos hermanos, si no tienen nada que agregar de esta clase, vamos a orar y pedirle a Dios que siempre nos dé la confianza de que el Cristo el cual nosotros creemos está vivo, ¿verdad? Amén. Está vivo y presente en nuestra vida. Y Él está siempre al cuidado de nosotros, ¿verdad? Que Él lo dijo, voy a estar con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Así que eso nos da esperanza, nos da confianza. Vamos a orar y despedimos la clase, hermanos. ¿Tienen alguna petición de algo especial? Lo podemos hacer también. Si quieren darle gracias a Dios, pues también, ¿verdad? Sí, hermana Clarita. Yo tengo un agradecimiento. Ajá. Mi hijo tuvo un accidente, chocó contra un árbol y tumbó el palo de el poste de la luz y no le pasó nada. Mire, ¿yo lo cuido? Yo siempre que él dice, mami, ya me voy, le digo, que Dios te bendiga, que Dios te cuide y que Dios te proteja y te traiga con bien. Qué bueno, hermano. Lo material va y viene. Claro que sí. ¿Cómo se llama su hijo? Kenny. 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 Y le digo yo, hermanito, le pregunto, ¿quién te protegió? Dios. ¿Quién te salvó? Dios. Ah, bueno. Bueno, lo bueno que lo sepa, que lo tenga bien claro, ¿verdad? Amén, amén. Bueno, mis queridas hermanitas, también vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por esta clase. Y la próxima semana, si es la voluntad de Dios, aquí terminamos este evangelio. Amén. Precioso, muy bonito. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias en esta noche por la oportunidad que nos das de poder estudiar tu palabra, de ver todas las cosas como pasaron, para que podamos tener confianza en
en la persona que creemos, que es en ti y en tu Hijo Jesucristo, que en realidad Él sí sufrió en carne viva, en carne propia, todo lo que le pasó y lo narra tu evangelio, tu palabra, para que nosotros sepamos con claridad de que nuestros pecados en verdad fueron pagados, fueron cancelados, que nosotros podemos tener paz contigo al saber que aunque somos pecadores, tú nos has redimido de esos pecados, tú nos has liberado de esa condenación. Te damos las gracias porque solamente tú lo has podido hacer en tu Hijo Jesucristo. Te pedimos, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos, mis hermanas, que te damos gracias por la protección que le diste a Kenny, al hijo de nuestra hermana Clara, Amén. y que él esto le ayude en su fe a seguir creyendo y confiando en ti, Señor, y que él tome la decisión de servirte siempre con alegría y con amor. Te pido por mis hermanas que también estudiaron hoy con nosotros, que tú las bendigas en sus vidas personales, que tú les ayudes, que tú les des cuanto ellas necesiten, Señor. Y sabemos, Señor, de que tú sabes lo que necesitamos, aún antes de que te lo pidamos. Pero te lo pedimos siempre con humildad, que se haga tu voluntad en nosotros, Señor. Te pedimos que nos des un dulce sueño en esta noche y que mañana, con tu ayuda, podamos despertar para nuestras actividades. Despídenos con tu bendición en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, les deseo una feliz noche, que descansen, que sueñen con el Señor y con los angelitos, ¿verdad? Amén. Dios me los bendiga a todos. Amén. Y Amén. pasen buenas noches y nos vemos el domingo. Amén. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches, bendiciones. Ujú.